La violencia acaba siendo inaceptable porque además el Perú no tiene la culpa del coronavirus ni de la coyuntura compleja. ¿Qué se puede hacer? Estamos enlazados con el embajador de Venezuela en nuestro país, aquí en Lima, Carlos Escul, para a ver si podemos encontrar un poco de luz al final de este túnel. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hay muchísimos venezolanos que están en situación de miseria debido al coronavirus en el Perú y quieren regresar a su país. ¿Es esto posible? Mira, primero hay que hablar de la razón por la cual quieren regresar a Venezuela, ¿no? A pesar de que tenemos todavía un régimen criminal, este es un país con un salario mínimo de $5, donde el 80% de la población no tiene acceso a agua potable y donde sigue secuestrado por el señor Maduro, ¿no? Ellos quieren regresar porque el 90% de los migrantes venezolanos en el Perú, la gran mayoría, bueno, trabaja en la economía informal, es decir, no generan ingresos diarios, viven del día a día y ya tienen casi 2 meses sin trabajar. Entonces muchas familias han sido desalojadas. Nuestras estimaciones son que hay alrededor de 55.000 familias venezolanas que están en peligro inminente de ser desalojadas de sus viviendas, y eso ha hecho que estén mucho en esta situación precaria, al igual que adquirir alimentos. Nosotros, como la Embajada Legítima de Venezuela, hemos hecho un esfuerzo para brindar orientación jurídica. Hemos evitado más de 640 desalojos, estamos haciendo un programa de alimentación que hemos beneficiado más de 10.000 familias, pero no es suficiente. Aquí hace falta más ayuda, y por eso el tema de la organización, el tema que hemos hecho llamado de la cooperación internacional, las Naciones Unidas tienen que colaborar en este sentido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los venezolanos que están protestando ante el consulado chavista del régimen. La relación consular se mantiene con el régimen de Nicolás Maduro porque el Perú todavía tiene presencia consular en Venezuela. Y son ellos quienes han organizado estos vuelos. Es verdad, no es culpa del Perú que estos aviones, es culpa del señor Maduro, que no ha enviado los aviones para que estas personas puedan Justamente salir. usted menciona los aviones, porque más bien escuchábamos a las personas que estaban manifestando afuera de la embajada que decían, no, Nicolás Maduro ya mandó los aviones, ya están acá, es el Perú que no los quiere dejar despegar. ¿Es esto así? Eso es totalmente falso, porque a pesar de que Conviasa es una aerolínea que está sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, si esos vuelos se han permitido. Incluso vino uno la semana pasada donde salieron un grupo de más de 150 venezolanos. Nosotros, como Embajada Legítima, se nos hace muy difícil porque no contamos los recursos para organizar esos vuelos, y porque también ya sucedió que en Estados Unidos, por ejemplo, la Embajada Legítima del presidente Guaidó trató de organizar un vuelo de Estados Unidos a Caracas y el régimen de Maduro no permitió que ese avión saliera de Estados Unidos porque no los iba a dejar aterrizar. Claro, entendamos que hay que entender de repente, porque suena difícil. Usted es el embajador que representa, digamos, al gobierno de Juan Guaidó, pero en buena línea sí. Todavía Nicolás Maduro sigue en el poder y maneja el espacio aéreo. Él decide quién aterriza, qué avión aterriza y qué avión no aterriza, lo cual hace complejo una negociación, porque no es que ustedes están en contacto con Maduro para pedirle estos vuelos humanitarios. Exactamente, pero la relación consular entre el Perú y Venezuela se mantiene, es decir, que esos vuelos se han organizado, han venido varios vuelos antes del decreto de emergencia, hubo un vuelo la semana pasada, pero digamos, estos señores, por toda la corrupción, por todo, digamos, el mal manejo que han hecho con Aerolínea, por ejemplo, nacional, que se llama Conviasa, no han podido de alguna forma, siempre es esa política de echarle la culpa al otro, que si el Perú no me deja aterrizar, que si Ecuador, que si las sanciones, cuando eso es mentira, porque esos aviones se han dejado aterrizar para repatriar a venezolanos y ellos no lo han permitido. Y el otro problema es... Claro, el otro problema, sí. El otro problema es que cuando llegan a Venezuela, se les vulneran sus derechos humanos. Tenemos documentado videos que muchos los confinan por el tema de la cuarentena sin alimentos, sin agua, en situaciones muy precarias, y eso es otro asunto que existe todavía, que también es importante que la gente sepa, ¿no? ¿Cómo resolver la situación? Porque de alguna manera ustedes tienen estimaciones también de cuántos venezolanos quieren volver a Venezuela. Mira, como te lo digo ahorita, no tenemos un número exacto de cuántos venezolanos quieren volver, pero sí a través de la data que tenemos, la información que nos llega, claro que a muchos más venezolanos han manifestado el deseo de alguna forma de volver al país, a pesar de que la situación sigue estando en pésimas condiciones allá, porque aquí, como te lo digo, tenemos una situación de muchas familias que están siendo desalojadas. Todos los días estamos atendiendo familias, incluso mujeres, familias muy vulnerables, que los dejan en la calle, y también personas que no pueden comprar alimentos. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender que la migración venezolana también es una población vulnerable y que hay que actuar de alguna forma para protegerlos, porque el COVID-19 no distingue nacionalidad. Es decir, si aquí la meta es que todo el mundo se quede en su casa,
todos necesitan una ayuda o un apoyo si no están trabajando para quedarse en la casa. Justamente Y no hay se un puede tema... excluir a la población venezolana en ese sentido, ¿no? Estamos viendo la situación en el Perú, pero en realidad la situación de venezolanos que quieren regresar, que están en situaciones precarias, la vemos en toda América Latina. Está en Colombia, está en Chile, la situación. Y si nos trasladamos a Estados Unidos con los migrantes también, los que más están sufriendo con el COVID-19 son los migrantes, son la población vulnerable que en mucha medida está informal o ilegal incluso. No, sí, porque como te lo digo, aquí por ejemplo, en el caso del Perú, el 90%, y eso pasa en toda la región, el 90% está en la economía informal. Y claro, al ser un migrante venezolano o de cualquier país, pero en este caso un venezolano, no solo en el Perú, sino en otros países de la región, muchas veces, bueno, por todas las leyes, las normas o las decisiones políticas, no son poblaciones que están, digamos, protegidas por el Estado receptor, ¿no? Porque no están en su país. Entonces, ¿quién tiene que entrar ahí? Bueno, nosotros como embajada hacemos un esfuerzo sin recursos, como te digo, tenemos un plan de alimentación, hemos beneficiado a 10.000 familias, hemos evitado desalojos, pero no podemos solos. El llamado que nosotros hicimos es que las Naciones Unidas, ACNUR, la OIM, tienen que actuar en este sentido. Sabemos que han actuado, sabemos que han coordinado con el gobierno peruano, pero lo que le hemos dicho que no es suficiente. Nosotros tenemos identificado, nosotros nada más, no solo a 55.000 familias que están en inminente desalojo, es decir, que tienen ya 2 meses sin pagar, sino que además hay 60.000 familias venezolanas que están en una situación, por ejemplo, que están en alta vulnerabilidad, es decir, que tienen, por ejemplo, en su núcleo familiar una mujer embarazada, una madre soltera, son madres solteras, personas con discapacidad, es decir, es una situación crítica y es una situación que tenemos que tratar de atender para vencer esta pandemia, que estas personas se puedan quedar en su casa, pero para eso necesitan un apoyo y no se pueden solos, ahí necesitamos más ayudar y también tiene que haber algún sistema de protección para los migrantes venezolanos, no solo en el Perú, sino en toda la región, ¿no? Claro, pero además uno ve las imágenes de lo que ocurrió afuera de la embajada, con la violencia, quitándose las mascarillas, agrediendo a la policía, a las Fuerzas Armadas. ¿Qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen de la situación finalmente consular entre Venezuela y Perú para que lleguen los aviones? Que entendemos, usted nos dice, hasta la semana pasada llegó un avión, pero esta semana no se han dado más gestiones. Ustedes, si bien no pueden tener autonomía sobre qué vuelos entran o salen, ¿han tratado de coordinar con las autoridades en Cancillería peruana para que se den más gestiones? Sí, nosotros sabemos que las gestiones están hechas, ya los permisos están para que estos, digamos, para que estos vuelos de alguna forma se puedan dar, pero digamos, ya está del lado del señor Maduro. Una cosa es que ellos por propaganda política empiecen a culpar los países y quieren usar esto como propaganda, además de, bueno, de que obligan a las personas, digamos, ni siquiera sabemos bajo qué criterio escogen a las personas que van en esos vuelos. Es decir, no es nada transparente y además que es un consulado que no ha respondido absolutamente nada en esta crisis. Como tú ves, las puertas están cerradas, nadie da la cara. Es un consulado que cobra $80 por trámite. Es decir, sí tienen recursos para actuar y no hacen absolutamente nada. Entonces, estamos viendo, esa es la mejor imagen del chavismo, un régimen que no le da la cara a su país, que solamente que por el hecho de la corrupción y por el mal manejo de los recursos ni siquiera pueden gestionar los vuelos necesarios, pero a la vez nosotros hacemos el llamado que mira, que la situación sí es crítica para los venezolanos. Sin duda. Muchos desalojos, no pueden tener alimentos y sí necesita ayuda para eso, ¿no? Muchísimas gracias. Le agradezco a Carlos Esculo, embajador de Venezuela en Perú, por haber conversado con nosotros, tratando de encontrar un punto de solución, porque claro, hay como 2 gobiernos paralelos, el de Juan Guaidó, el de Nicolás Maduro, uno controla el espacio aéreo de las Fuerzas Armadas, otro es reconocido por organismos internacionales, y al final, en medio de todo eso está la población que salió de Venezuela porque se moría de hambre, y hoy en los países a los cuales migraron se están muriendo, no solamente de hambre, sino con el riesgo del coronavirus. Muchísimas gracias por la conversación.